cuando una persona toma psicodélicos, yo no los he tomado, no puedo hablar de mi experiencia, pero he leído sobre el tema, Mm. una de las cosas que sienten de repente, que les hace sentir muy bien, es que ese árbol que está enfrente suyo no es una entidad diferente, sino que es parte de él, ¿no? O sea, que como Ajá. que forman parte del mundo. Y aquí lo realmente rompedor es decir, ¿qué te hace pensar a ti que cuando tú no has tomado psicodélicos, esa realidad que tú percibes es la realidad auténtica y no Mm. la realidad que se manifiesta cuando tomas psicodélicos? Hola, Polímata, ¿qué tal estás? Bueno, vamos hoy con el tercer capítulo de la serie de Sam Harris, un intelectual necesario. Vuelve conmigo Santi, que Santi ya sabéis, los que hayáis seguido la serie, que es un experto en Sam Harris. Es una persona que no es neurocientífica ni es filósofa, pero se ha dedicado a leer mucho Sam Harris, a escuchar todos sus podcasts y bueno, es una fuente de sabiduría inagotable sobre este autor tan importante. En este tercer capítulo vamos a hablar de la ilusión del yo, que es un tema central en la filosofía de Harris, que está muy relacionado con otro tema que tratamos en el primer capítulo, que es el libre albedrío. Así que, por favor, dedica una horita a este capítulo porque te va a gustar muchísimo, te lo aseguro. Te va a cambiar la vida si realmente entiendes lo que intentamos transmitir aquí, bueno, lo que Harris intenta transmitir en sus libros. Sin más, te dejo con este capítulo tan interesante. Esto es Polímatas. Conocimiento, razón y aprendizaje. Hola Santi, ¿qué tal estás? Hola, Val, ¿qué tal? Muy bien. ¿Tú? Bueno, se está alargando esta serie, ¿eh? Vamos ya por Sí, el tercer capítulo de la serie sí, de San Harris. sí, sí. ¿Cuántos piensas más o menos que vamos a hacer? La verdad es que no lo sé. Yo creo que uno más, máximo dos, sí, sí. Pero hoy va a ser Bueno, el punto fuerte, yo creo. hoy es el punto fuerte. En el último hablamos de la conciencia, que para mí, bueno, pues es de los temas más interesantes, pero hoy queremos subir un poco la puja, ¿no? Y vamos a hablar sobre la ilusión del yo, que es un tema central también en la filosofía de San Harris. Ujú. Y bueno, pues ¿tienes algún, o sea, es algo que te apetezca especialmente o dentro de toda la filosofía de San Harris, este es un tema más? Para ti, ¿qué posición ocupa, ¿no? Ah, el tema más importante. O sea, Es el más importante. sí, antes quizá un pequeño disclaimer, ¿vale? Porque a alguno le puede resultar un poco contraintuitivo. Pues en primer lugar eso, porque vamos a hablar de un tema que es poco intuitivo, ¿vale? Vamos a romper muchas intuiciones todo el tiempo, pero vamos a intentar argumentarlo, ¿vale? A veces pues, lo compara con, bueno, también costó comprender que la Tierra era redonda hasta que la ciencia nos demostró, porque la intuición es que es plana a todos los efectos, ¿no? O que Mm. la materia esté vacía, nada hace intuir eso, pero bueno, la ciencia te va demostrando y bueno, esas intuiciones hay que romperlas. En segundo lugar, también decir una cosita, que es que es un tema que vamos a tocar que afecta mucho a cuestiones como la identidad y otros, que puede generar una cierta incomodidad en algún momento. Entonces, si en algún punto alguien se siente muy removido por lo que decimos, pues que ponga pause no sé, o que profundice en otro momento, A mí ¿vale? esto siempre me sorprende, la verdad, que haya gente que le toca, ¿no? Esto es como cuando leía El gen egoísta y Richard Dawkins en una de las últimas ediciones, pues explicaba cómo había un montón de gente que le escribía pues diciendo que su vida ya no tenía sentido. Claro, Sí, el gen egoísta básicamente lo que viene a decir es que los genes son lo más importante, ¿no? Y que somos una especie de marionetas de nuestros sí, genes. sí, sí. Y entonces la gente pues se lo tomaba como muy a pecho y le escribían diciéndole pues que le había destruido la vida, ¿no? Y bueno, en el caso de la ilusión del yo, la conciencia, son temas que para algunas personas, no para nosotros, desde luego, ¿no? Pero para algunas personas pueden ser temas delicados. Sí. Y bueno, pues hacemos este disclaimer, aunque a mí a priori no me parecería necesario hacerlo, pero bueno, Pero por si mira, el mismo acaso. Harris reconoce que habló de religión y islamismo en su primera etapa y luego se puso con estos temas de libre albedrío. Dice que recibía mucho más hate, que él estaba como totalmente sorprendido. Unos ataques feroces, ¿vale? Y al final por temas que parecen mucho menos sensibles, ¿no? Pero bueno, Claro, son porque es cosas que como nos afectan. que les atañe más a su vida, ¿no? A la vida de la gente. Es algo que Sí, está sí, más en el día a día, ¿no? Si de repente, correcto. hombre, lo que nosotros intentamos también con estos podcasts es cambiar la vida de las personas, en el Mm, sentido positivo, claro, de que de correcto. repente tú tengas una visión diferente y que tú, tal cual veías el mundo hasta ahora, lo empieces a ver de un modo diferente. Mm, No en cada minuto de tu día a día, pero sí cuando te pares a pensar, ¿no? Y digas, ostras, esto no es como yo pensaba, ¿no? mm, Y bueno, yo creo que es el momento de que hablemos ya de qué es sí, eso de la ilusión del yo. exacto.
que nos cuentes un poquito sobre esto. Sí. Bueno, vamos definiendo. Primero, que cuando hablemos de una ilusión, quiere decir que algo que percibimos no es exactamente así, simplemente que somos víctimas de una ilusión, como en un truco de magia que parece que desaparece la paloma, pero realmente no ha desaparecido. Bien. ¿Y cuál es ese yo que es una ilusión? Eso es lo más importante, ¿vale? El yo que es una ilusión es cuando tenemos esa sensación que tenemos todos de que existe en el centro de nuestra experiencia vital, que existe un experienciador, un algo que está en el centro, un algo que tiene experiencias, pero que está fuera de la experiencia, está fuera del mundo. Está ese ente y está el mundo y ese ente lo percibe. Es decir, un yo, un yo, un ego que tiene pensamientos, por ejemplo un pasajero que está dentro del cuerpo, ¿no? Que está en algún sitio, que muchas veces lo colocamos pues, en el En la centro de la cabeza. cabeza, ¿no? Eh, y ese es un algo, un yo que tiene un cuerpo, por ejemplo, tiene pensamientos, tiene un cuerpo, pues bueno, ese pasajero, ese algo que está más allá de la realidad prácticamente, ¿no? Y que está totalmente separado de ella y que simplemente pues percibe, decide y todo lo demás, ese yo es el que se cuestiona. Separémoslo de los yo, porque a ver, todo el tiempo vamos a utilizar la palabra yo y eso no quiere decir que estemos cometiendo una contradicción, porque la- el yo que sí existe, por ejemplo, es, pues psicológicamente nosotros tenemos un montón de experiencias durante la vida, eso se teje en unas memorias, ¿no? Pues ese que se llama el yo narrativo, ese yo desde luego existe. O sea, yo puedo identificar perfectamente mis memorias y ese conjunto pues sería una manera de ver mi yo, ¿no? O Ujú. existe un organismo con un nombre, existen unas convenciones en las que yo puedo hablar de yo, de tú, para referirnos unos a otros, pero hablamos siempre de ese pasajero, ¿vale? Es decir, lo vamos a contraponer a lo que sí existe, consideramos, que es sí existe una experiencia, sí existe unos procesos biológicos, ¿vale? Que dan lugar a, o sea, que de repente emiten una conclusión que es, vale, pues si todo está pasando, es que hay un yo aquí en el centro de la experiencia. No, hay unos procesos biológicos, ¿vale? Ujú. Eh, y claro, no podemos referirnos, yo tengo que hablar, vuelvo a la convención en el lenguaje, ¿no? Yo puedo hablar de yo, de tú, porque no voy a referirme como, A mis oye, procesos procesos biológicos. biológicos que responden al nombre de va. No, vamos a intentar ser un poco Claro, más claro, claro. eficientes, ¿no? Al final somos seres que utilizan pues atajos mentales, ¿no? Para funcionar. No podemos ceñirnos a la pura realidad, sea eso lo que sea, cuando Eso es. estamos conversando. Por eso digo, por eso decía antes que no es una cosa que te vaya a afectar en tu día a día, en que tú de repente te sientas de otra manera diferente después de escuchar este capítulo. Pero No, sí que cuando tú te pongas a reflexionar realmente sobre lo que es el yo, el ego, como lo quieras mm, llamar, sí, la mente, pues sí. seguramente vas a tener ideas diferentes de las que tenías Sí. hasta este momento, ¿no? Por lo menos es lo que pretende Sam Harris en sus libros y en sus charlas. Exactamente. Es como con lo de la Tierra plana y redonda. Tú te puedes manejar con una idea de que la Tierra es plana porque es la intuición que tenemos en todo momento, pero Ujú. saber que es redonda, si en un momento dado tú quieres lanzar un satélite al espacio, pues más te vale saber que es redonda, ¿no? Y en este mismo sentido, pues comentaremos elementos que te pueden ayudar a verlos de otra manera y con el objeto de mejorar la vida, desde luego. Totalmente. Yo creo que la clave para que la gente ya se vaya quedando un poco con la idea es que nosotros, en el fondo, lo que somos es una experiencia, tras otra experiencia, tras otra experiencia. Ujú. Es decir, no hay algo que vive esas experiencias, sino que nosotros somos la experiencia en sí misma, Sí. ¿no? Ese sería un poco el resumen de todo para que nos vayamos poniendo en situación. Correcto, correcto. Se irá entendiendo, ¿eh? A medida que lo Sí, se irá vayamos entendiendo, se desgranando, irá ¿vale? entendiendo. Vale, Entonces, sí, ¿por dime, qué es dime. tan importante esta idea para Harris? O sea, ¿por qué le da tanta importancia a algo que a priori podría parecer simplemente un concepto filosófico sobre el que estar filosofando aquí día y noche? Los colegas, ¿no? No, pues de hecho, no solo es que es que es lo más importante. Yo creo que es el núcleo central del pensamiento de Harris. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar, porque tiene un montón de consecuencias a nivel ético, incluso de bienestar psicológico. Es decir, mejora la vida, en definitiva, a medida que te vas un poco como marinando en este concepto. Y por tanto, él considera que es algo muy, muy, muy importante. De hecho, es el eje, podríamos decir que es el eje central de su pensamiento y de su concepto de algo que
que es su concepto de espiritualidad. Entonces, como es una palabra muy cargada, la de espiritualidad, vamos a definir a qué se refiere. Harris es un convencido de que existe una espiritualidad no religiosa, o sea, que la Ujú. moral, que la espiritualidad, la búsqueda de sentido pueden surgir sin una religión de por medio. Y podríamos definirlo como, bueno, pues ¿qué es la espiritualidad? Pues el buscar acerca de cómo es la naturaleza, quién somos nosotros, qué somos nosotros, cuál es nuestro papel en la realidad, en el todo, en la vida. Y para empezar, cuál es nuestro papel para con los demás, ¿no? Y de ahí surge pues todos los temas éticos. Entonces, en suma, es lo más importante para Harris y por eso merece la pena dedicarle un capítulo. Mm. Sí, 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 completamente. Vale, hemos estado hablando de la ilusión del yo y yo creo que una manera de que la gente lo vaya entendiendo, como siempre a mí me gusta explicar las cosas de distintos enfoques, ¿no? Porque Bien, al final hay gente que lo entiende desde un lado, hay gente que lo entiende desde el otro. Entonces, perfecto. aquí podemos hablar de la ilusión del yo desde el punto de vista de la neurociencia, de la Vale, psicología, de la religión. Vamos a dar un repasito para que, pues eso, la gente tenga como distintas perspectivas y al final, con todo eso, consigan hacerse una idea de lo que estamos hablando. vale, perfecto. Si quieres, mira, empezamos por la neurociencia, que es quizá la más interesante al ser científica, ¿no? Ujú. Todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, todo está originado en un montón de procesos, ¿no? Biológicos, en forma de pues, redes neuronales que emiten sus señales electroquímicas, etcétera. Y todo eso produce pues, nuestra experiencia vital, todo lo que vimos en el capítulo de la consciencia, ¿no? Sin embargo, no hay un agente en el centro, no hay un elemento central, un yo que está ahí en el centro y que hace todas esas cosas, ¿sí? Y una manera de, digamos, disparar contra este elemento que es un concepto que nosotros creamos sería desde la neurociencia y citar un par de experimentos interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay uno que es muy famoso, que es resulta que en la década de los 70, creo que era, a los pacientes con epilepsia se les practicaba una operación que se llama calostomía, que significa, resumidamente, separar los hemisferios cerebrales, el cuerpo calloso que está entre medio. De manera que esa persona pasa a tener dos hemisferios separados que no se comunican entre ellos. Bien, dado que cada hemisferio del cerebro controla una mitad del cuerpo, ¿vale? Controla uno de los brazos, controla uno de los ojos y demás, pues creyeron que podría ser interesante estudiar estos pacientes que tenían los hemisferios separados. Entonces empezaron a descubrir cosas que eran realmente fascinantes. Lo voy a resumir, ¿vale? Para que no entrar en los detalles de cómo lo hacían exactamente, pero retengamos de entrada una cuestión, que es que lo que hacían era, se podían comunicar con uno de los hemisferios, ¿vale? Solamente con uno de los hemisferios. Y lo hacían, por ejemplo, presentando la información a uno de los ojos, resulta que esa información la recibe un hemisferio y el otro no. Ujú. Bien, pues entonces empezaban a producirse cosas como, por ejemplo, le daban a un hemisferio una imagen que era un campo nevado, ¿vale? Lleno de nieve. Y a otro la imagen era una granja. Bien, le pedían otra vez al primero, de todas estas herramientas que hay encima de la mesa, coge una. Entonces, con la mano de ese ojo que ha visto la nieve, cogía una pala. Bien, y ahora le preguntan al otro hemisferio, ¿vale? Al otro ojo, le Ujú. preguntaban, oye, ¿por qué tienes una pala en la mano? Ujú. Y decía, para limpiar la porquería de las gallinas. Y lo interesante es ya no solo la respuesta, ¿vale? Sino que esa respuesta es absolutamente convencida. O sea, no es, mira, me lo estoy inventando. No, no, no. Está completamente convencido de que es por ese motivo. Y como este hicieron un montón. Hay uno, por ejemplo, que es a un hemisferio le decían, o a un ojo le decían, oye, sal de la habitación. Y de repente, mientras está saliendo, le preguntaban al otro lado, oye, ¿y por qué? ¿Dónde vas? No, es que tengo sed, me voy a por una Coca-Cola. ¿Sí? Y esta persona lo decía completamente convencida, ¿sí? Lo cual, pues bueno, da mucho de mes para pensar acerca de algo que se llama el módulo del intérprete, que es aparentemente es un módulo mental que tenemos para cuando hay una contradicción, nos inventamos un motivo de nuestras acciones a pesar, y estando totalmente convencidos, ¿eh? A pesar Mm. de que realmente no sea es el motivo, ¿no? Y tiene, O pues, sea, nuevamente mucho que ver con todo lo que estamos hablando. a ver si lo he entendido. Entonces, lo que viene a decirnos este experimento es que cuando una persona
está haciendo algo, ¿no? O tiene Ujú. una creencia, o ha hecho algo, pero realmente no tiene una explicación, como es este Ujú. caso, porque al estar separados los hemisferios, Sí, pues el hemisferio de un lado no sabe por qué ha tomado la decisión el correcto. hemisferio del otro lado, lo que hace Sí, es crear una narrativa para sí. sentirse cómodo, ¿no? Una explicación que le dé cierta consistencia, cierta identidad, cierto sentido a lo que está Sí. haciendo, ¿no? Pero no exactamente. O sea, A esto es ver. lo que se está produciendo, pero lo interesante es ver cómo resulta que aparentemente hay un yo en el centro de la experiencia y de repente se ha dividido. O sea, hay dos. En ese Ujú. cuerpo humano Vale. hay dos yos y hay uno que dice que tienes o que está limpiando una cosa y otro que está... O sea, que hay dos razonamientos distintos. Por tanto, si el self es único y en el centro de la experiencia, como demonios se va a dividir. Claro. Claro, si lo explicas desde que esos son procesos biológicos que se están produciendo y que generan una experiencia mental, sí que lo puedes explicar. Pero en cambio, si hay un self en el centro, un yo en el centro de la experiencia, pues ya hay un primer cuestionamiento que nos viene, ¿no? Que cómo se puede dividir. O vamos a ver otro ejemplo similar, ¿no? De que vamos a ponerlo en cuestión. Hay un caso que mencionaste en alguno de los capítulos, Sí, y también muy conocido, el de Phineas Gage, ¿no? Que es sí. una persona que trabajaba en el ferrocarril, le saltó una pieza que estaba trabajando, Una le, barra le atravesó la cabeza, la barra exacto, literalmente. le atravesó el cerebro. Curiosamente, esa persona no falleció, simplemente le causó una lesión brutal en la parte del córtex prefrontal. Y entonces, esa persona pasó de ser una persona bastante normal a una persona pues grosera, que no se atenía a ninguna normativa Mm, social, o sea, una persona muy, muy, muy complicada de tratar. Entonces, bueno, pues si hay un self, un yo, ¿cómo es posible que cambie, ¿no? ¿Cómo es que de mm. repente te vuelves otra persona? Si existe eso, que en algunas, pues incluso religiones o filosofías sería un alma, ¿no? Bueno, ¿y cómo puede ser que eso cambie? No va a ser Claro, yo creo que estos experimentos lo que demuestran principalmente es que ese yo del que hablamos en el fondo no es otra cosa que nuestro cerebro. Y que si tú, por ejemplo, divides el cerebro en dos partes, en el caso de los hemisferios, lo que tienes son dos yoes, dos conciencias diferentes. Incluso no sé si es Sam Harris quien habla en uno de sus libros de personas que tienen personalidades múltiples Ajá, y que tienen 10 identidades. Y sí. que realmente, que es un tema controvertido todavía, porque hay investigación, pero no acaba de quedar claro, pero parece que sí que puede haber personas que literalmente tengan 10 identidades diferentes, ¿no? Sí. Ujú. Cada una con sus movidas, Con sus manías, sí, sí, con sí. sus Bueno, movidas varias. el caso este de los experimentos de Sperry es que llegaban a, por ejemplo, preguntarle a uno, a un hemisferio, oye, ¿tú qué te gustaría hacer? Pues yo quiero ser, pues, piloto de carreras. Y el otro, abogado. Y dices, pero bueno, esto es que... Y parece broma, pero es que eran gente que tenía unas existencias bastante complicadas. O que se estaba Claro. poniendo una camisa a un hemisferio y al otro no le gustaba y estaba tirando de la manga. O sea Bueno, a que... otro nivel, ¿no es lo que nos pasa también en nuestro día a día a todos, que estamos luchando constantemente con distintas perspectivas de nuestro propio cerebro? Es decir, que por un lado está lo que nos atrae, por otro lado es los que nos apetece hacer, por otro lado es lo que sentimos que tenemos que hacer. O sea, dependiendo el día, nos puede apetecer algo o no apetecer, o gustar algo o no gustar. Es mm, decir, esta jerga que se utiliza habitualmente de yo soy de esta manera y tal, en el fondo, cuando tú estudias un poco neurociencia, lo que te das cuenta es que no tiene ningún sentido, que somos seres muy complejos y muy contextuales, ¿no? Y que sí, dependiendo del contexto, cambiamos muchísimo y que una cosa es lo que nos dice la razón y otra cosa es lo que nos dice la emoción. Y mm, somos contradictorios y somos incoherentes. Y entonces, claro, cuando intentamos ser personas consistentes, coherentes, que durante el tiempo tener una identidad fija, pues nos damos cuenta de que eso no puede ocurrir. correcto. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Que en el día a día nosotros, desde el primer minuto, ¿no? En que aparecemos en la vida, nuestro cerebro está pensado para ir construyendo un modelo del mundo y de la realidad. Entonces, ¿qué hace nuestra psicología? Lo que hace es que hay un momento en nuestro desarrollo en que llega a la conclusión de que tiene que haber un agente aquí. O sea, que aquí hay un agente que se llama Santi, aquí hay otro que se llama Val. Lo de allí es un tigre. O sea, crea este modelo, pero siempre partiendo de la premisa de que hay un agente en el cerebro. La sensación de agencia también, que nos dan los objetos que están animados, dice, pues hay un pasajero dentro de mi cuerpo que es ese yo. Lo Lo hacemos que pasa, incluso con los objetos. sí, O sea, sí, le sí, damos una esencia a objetos que inanimados también. correcto. A ver, hace 100.000 años, un rayo caído del cielo, las personas lo interpretábamos como
una deidad, ¿no? Celestial que había castigado y había enviado pues, ese rayo. Mm. A medida que la ciencia avanzó, dije, no, esto es una manifestación más de la naturaleza. Pues en este caso estaríamos hablando de lo mismo, es una manifestación más de la naturaleza. Lo que pasa es que en nuestro caso lo que hacemos es inferir que tiene que haber un pasajero dentro del cuerpo, ¿vale? Un yo o ese alma, etcétera. Lo que pasa es que desde la psicología, por ejemplo, también le podemos, pues eso, torpedear, decir, vale, pues si existe un self, un yo estable en el centro de experiencia, ¿qué quiere decir? Que se distrae. O sea, si quiere atender a lo que está haciendo, de repente se distrae. ¿Quién le distrae? Eh, ¿No va a ser que es un pensamiento más dentro de nuestros procesos que aflora y que capta la atención? Porque Claro, si quien me ha distraído no soy yo, entonces, ¿qué sentido tiene la distracción? ¿Cómo puede ser que no podamos controlar una adicción? ¿Cómo puede ser fenómenos que hablábamos en el anterior capítulo como el primado, ¿no? Que me puedan influir en mis decisiones? Si existe un yo en el centro de la experiencia, ¿cómo puede ser que esté sujeto si está más allá de la experiencia, ¿no? Y tiene experiencia, ¿cómo puede ser que sea influido de manera soterrada y sin que se entere? ¿Vale? ujú. Sí, cuanto Como- más sabemos, lo que nos Mm, damos cuenta es, primero, que tenemos menos control del que nosotros pensábamos mm, sobre una correcto. cosa tan sencilla como, por ejemplo, los pensamientos, que esto ya en el capítulo en el que hablemos de meditación trataremos en profundidad, ¿no? Pero Ajá, cualquier persona que no haya meditado nunca, simplemente que se siente delante de una pared y que intente controlar sus pensamientos, verá que es completamente correcto. imposible. Correcto, correcto. Y esa es una de las vías que mencionaremos también. Claro. Y incluso por último, así, pues también en un ámbito de neurocientífico, psicológico, ¿qué sentido tendría si existe un yo estable en el centro de la experiencia que está al mando? ¿Qué sentido tiene la anestesia? O sea, que desaparece, porque a todos los efectos ha desaparecido. O sea, tú con una anestesia, si quien la haya experimentado, te duerme, vuelves a despertar y ahí no ha pasado nada. Entonces, mm, son diferentes maneras como de atacar el tema para que vayan calando y que podamos después tener una visión de conjunto. ¿Vale? La gente de la calle, yo creo que, por mi experiencia personal, ¿eh? No, aquí no estoy hablando de encuestas que yo haya investigado ni nada, sino un poco mi experiencia, es que cuando empiezas a indagar un poco en este tema y hacer algunas preguntas, yo que sé, a tu padre, a tu amigo, al final todo lleva al alma, ¿no? Al alma. Sí, Tanto si son religiosos como si no, cuidado, ¿eh? sí, 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 sí. Entonces, el alma es esa cosa, ese ente que hemos utilizado siempre para designar a esa identidad. A día de Mm, hoy, por ejemplo, en muchos libros de autoayuda o espirituales, de New Age, se habla más del ego. sí, Del ego, siempre, si te fijas, como algo negativo, además, ¿no? sí, Como sí, sí. apegarse al ego, dejar ir al ego, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, Estamos sí, sí. hablando de lo mismo cuando hablamos de alma, de ego, de esa continuidad psicológica. ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Son cosas diferentes? Sí, vamos a ver, en el contexto este de la autoayuda, el ego sería como la vertiente negativa de ese alma. O sea, cuando tú estás intentando defender ese alma, ese yo, ese que está en el centro, ¿no? Ujú. Cuando tú le estás intentando defender o le das demasiado bombo o sacas el mérito, etcétera, o intentas ponerte por encima de los demás o te comparas con los demás, ese sería como la vertiente tóxica y nociva de ese yo que está en el centro de la experiencia, que luego mencionaremos como una vez tú te das cuenta de todo lo que estamos hablando, pues puedes luchar un poquito mejor contra esas tendencias que todos tenemos. ¿Quieres darle algún otro enfoque desde la filosofía, religión o...? Y quizá mencionar brevemente la filosofía. En las filosofías orientales, este es un tema muy presente y que está casi, podríamos decir, un tanto incluso superado, el hecho de que no existe ese yo, no existe esa entidad estable, aunque algunas filosofías orientales sí que lo defienden, pero por ejemplo en filosofía occidental, pues hay gente como Hume que dedicó mucho tiempo a exponer esto, ¿no? Que si nosotros hacemos introspección, realmente lo único que encontramos es fenómenos, es sensaciones, es percepciones, es estados afectivos, pero que si vamos buscando ese yo, en cuanto tú lo buscas, pues desaparece, porque no existe, es un concepto, claramente ves, cuando tú le dedicas tiempo y la meditación es una buena manera, te das cuenta de que es un elemento que añadimos adicional, que nos sirve para conceptualizar la realidad, pero que es algo que hemos añadido. ¿Y tú crees que esto podría tener algo que ver también con el lenguaje o es algo que ya existiría
previo al lenguaje. Es una cosa bueno, la saco aquí un poco fuera de Sí. tema, pero que es una cosa que también que ahora cuando has dicho lo de es un concepto que creamos, claro, muchas veces los conceptos requieren de un lenguaje, ¿no? De un Mm, ponerle una etiqueta a algo. Y sí. claro, esto, cuando no teníamos lenguaje, también tendríamos esa sensación del yo, o tiene mucho que ver también con el lenguaje, con la cultura, el que hayamos Mm, creado ese sentido de identidad. Lo digo también por el tema de las filosofías orientales, que tú dices que como que lo tienen muy superado, que quizá es mm, la cultura tiene mucho que decir, ¿no? En este tema mm. de el Sí, sentirnos sí, como sí. algo separado del mundo o no. Sin duda, ¿eh? La cultura, luego lo mencionaremos, la cultura impregna mucho nuestra manera de ver el mundo y sí tiene que ver, y sobre el lenguaje, por ahí debate. Hay quien dice que sí, que la metacognición, ¿no? Esa capacidad que tenemos los humanos de entender que estamos pensando, que estamos vivos, que somos capaces de comprender nuestra experiencia, como eso viene del lenguaje también, pues es ese mismo lenguaje es el que también genera este concepto del yo, ¿no? Aquí tiene que haber algo que está en el centro de esta experiencia que estoy teniendo y que es el que dirige la función. Mm. Sí, pero ciertamente tiene que tener alguna utilidad cuando esa ilusión es tan persistente, ¿no? De- Porque lo que nos cuesta precisamente es desyoizarnos, ¿no? O sea, Correcto, salir un poco correcto. del ego, salir un poco Eh, de ese sentimiento de que somos algo separado del mundo. Entonces, eh. si nos cuesta tanto, ¿por qué nos cuesta tanto y qué sentido puede tener el hecho de que tengamos esa identidad tan fuerte? Sí, pues es interesante decir, bueno, y por qué tiene tantísima fuerza, ¿no? ¿Por qué ahora estoy escuchando este capítulo y digo, "Nah, estos dos no sé qué me están contando porque yo realmente lo siento así y basta con que yo lo sienta así"? Bueno, pues en primer lugar por eso, todos lo sentimos así, entonces es como intentar discutir el truco del mago. Si tú no sabes nada de magia, aterrizas en la Tierra y te hacen un truco de magia, tú dices, esto es real, o sea, el pájaro está desaparecido y no me cuentes más, ¿no? A ver, hay cuestiones de filosofía, ha habido mucha influencia de Descartes, San Agustín, el cristianismo, y eso ha impregnado nuestra cultura, ¿vale? Descartes es el primero que decía, oye, existe el alma por un lado y existe el cuerpo por otro. Y luego se hacía un lío intentándolos relacionar, pero era muy dualista. Y ese dualismo ha impregnado mucho la cultura y, por ejemplo, el cristianismo. En segundo lugar, porque esta ilusión es muy útil. O sea, como tantas ilusiones que nos rodean el día a día, entre ellas las ilusiones visuales, que podemos comentar algún ejemplo, nos permiten manejarnos. Por ejemplo, si yo parto de la premisa de que existe un yo en el centro de mi experiencia que actúa, y entonces yo estoy aquí, ¿vale? Está allí. El tigre que me va a comer está allí. El coche que me va a atropellar está allá. Y yo conceptualizo el mundo de esta manera, es mucho más rápido, económico, eficiente, y ya sabemos que al cerebro le gusta la eficiencia y está pensado para eso, para ser pues, eficiente y salvarnos. Entonces, desde ese punto de vista es muy, por así decirlo, evolutivo. No hemos evolucionado para vernos como cúmulos de procesos. Mira, aquí viene el cúmulo de procesos Val. No, esto es Val y ya está. Y lo identifico de esta manera. Pero vuelvo a decir lo de antes. Antes también pensábamos que los rayos los generaba un ente y pudimos ver que no, ¿no? Pues aquí es lo mismo. No existe había alguien que decía un fantasma dentro de la máquina, ¿no? No existe ese elemento central, ese alma, ese ente estable en el centro de la experiencia, ¿vale? Todo es un cúmulo de procesos que generan nuestra experiencia. Sobre las ilusiones, de hecho, Perdona un momento, Santi. Este es un poco el punto quizá donde haya gente que le remueva un poco todo esto, ¿no? Que de repente es como que le quitas esas bases de, oye, si yo estaba tan a gusto con mi alma, con ese sentido del yo, ¿por qué vienes ahora, no, y me lo mueves? Que es un poco las quejas que tienen algunas personas eh, frente a intelectuales como Harris o como Richard Dawkins eh, o como Steven Pinker que están moviendo estos cimientos tradicionales, por lo menos en correcto. la cultura occidental, como tú dices, porque esto no eh, es así en todas partes, mm, y de repente a la gente le deja un poco en dos posiciones. ¿Qué me estás contando? No me creo nada de lo que me dices. correcto, sí. O, ostras, me lo creo, pero me estoy sintiendo fatal porque una parte importante en la que yo basaba mi forma de vivir, básicamente, pues me la estás desmontando. Y aquí es Mm. donde entiendo que hay gente que le puede suponer un problema, ¿no? Y es muy comprensible, ¿eh? De hecho, es muy comprensible porque, bueno, no es un concepto fácil de alterar y por eso decíamos al principio, ¿no? De que si a alguien esto le produce cierto rechazo, pues que lo mejor es que lo deje estar. Pero
generalmente, pues, ¿quién se siente atraído hacia una idea así? Pues si tú tienes mucho interés en conocer, bueno, la verdad de la realidad subyacente, ¿no? La verdad de las cosas, pues te acerca más a ella y luego ves todos esos beneficios que son psicológicos, son éticos, que no son menores, ¿vale? Y eso de los que es, vamos a hablar luego. sí, y por eso es el motivo por el que Harris pues, le considera que es relevante insistir en eso, porque tiene esas derivadas que él llama, pues eso, espirituales, no religiosas, ¿vale? Pero que no son para nada pequeñas, ¿no? Totalmente, totalmente. Sobre las ilusiones, no sé si quieres, mostramos algún ejemplo de a qué nos Sí, referimos cuando es imposible de romper, ¿no? Pues sí, mira, aquí comparto si un la gente está momento. escuchando el podcast, pues lo vamos a explicar como buenamente podamos, pero es interesante Sí. que os busquéis el nombre de la ilusión también en Google o lo que sea para haceros una idea, ¿no? Que es Mira, lo pues bonito, muy verlas. rápido. Esta es la ilusión del tablero de Adelson, ¿no? Entonces, nosotros vemos este tablero y si nos preguntan, bueno, entre la casilla A y B, ¿de qué color son? Pues dices, una es oscura y la otra es clara. Y entonces viene cuando te quitan las casillas adyacentes y ves que son exactamente iguales y te Sí. quedas completamente pasmado. Pero no solo eso, sino que, y aquí viene lo interesante de las ilusiones, ¿no? Que ahora vuelvo aquí y a pesar de que sé que son del mismo color, soy incapaz de verlas distintas, ¿no? Ese es el Eso tipo es. de fuerza que tienen algunas ilusiones, en este caso es una ilusión perceptiva, ¿no? Y bueno, y hay muchos otros ejemplos. Mira, pues damos uno que estábamos comentando antes, que es genial, ¿no? Que es este cubo que por más que lo miras, eres incapaz de comprender cómo puede ser que no se esté moviendo si resulta que yo lo estoy viendo pues ampliándose, torciéndose, y si coges un punto cualquiera en pantalla ves que no se mueve, ¿no? Y nuevamente, a pesar de saber cuál es la realidad que hay detrás, yo la percibo de una determinada manera y eso es lo que llamamos ilusión. ¿Mm? Aquí hay algo muy interesante que se habla además en uno de los libros de la biblioteca, que es El cerebro, que para mí es un libro fundamental, que lo que te lleva a entender cuando lees este libro es que la realidad que nosotros percibimos es una realidad creada por el cerebro. Es Ujú. decir, no tiene mucho que ver lo que Sí, nosotros percibimos, sentimos, vemos, excluyendo ilusiones ópticas, ¿eh? Simplemente estoy diciendo lo que yo tengo enfrente. Una pantalla de ordenador, una mesa. En realidad, estos son constructos creados por el cerebro. No correcto. existe tal cosa como una mesa, una pantalla de ordenador. Existe No, energía y materia que nuestro cerebro procesa de una manera que no es útil Y es co- imposible dejar de percibir de esa manera. correcto, correcto, es útil, Y lo la has dicho. ilusión óptica lo único que hace es llevar esto al extremo para que nos demos cuenta, ¿no? Exacto. Y la identidad del yo es un constructo más del cerebro. Cuando hablamos de Correcto. ilusión, yo creo que es también interesante, es una creación, porque claro, la palabra ilusión a veces es como un poco así, pero es una creación. El cerebro crea esta ilusión para que nosotros nos manejemos mejor, ¿no? Lo que tú decías. Correcto, sí, sí, sí. Yo veo a Santi por un lado, el tigre por otro, y para mí es mucho más fácil calcular en base a entidades que tienen sus responsabilidades, que tienen sus méritos, que no Correcto. simplemente como amasijos de procesos fluctuantes, ¿no? Exacto, exacto. Sí, 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 ni más ni menos, sí, sí. O sea, nuestro cerebro es una máquina de predecir, de simular, y entonces, pues a veces tiene que simular que existe ese yo, ¿vale? Totalmente. Y si le añades pues la cultura, etcétera, pues se produce todavía con más fundamento esa ilusión. ¿Mm? Sí, la sensación, por ejemplo, el tema de la agencia, ¿no? El reconocer a una persona o a una entidad como responsable de algo, para nosotros es muy útil. Mm. O sea, todo nuestro aprendizaje social está basado, bueno, todo no sé, pero buena parte en castigos y en premios. Sí. Y para eso yo tengo que poder identificar que una persona ha hecho algo y ha hecho bien, o ha hecho algo y lo Mm, ha hecho mal, o mm. ha hecho algo y lo ha hecho mal, pero no lo ha hecho aposta, por ejemplo, no lo ha Sí, hecho con sí, intención de hacer el mal. Todo este sí. tipo de conceptos que nosotros utilizamos en ética, en moral, Mm. nos son muy útiles para movernos en sociedad. Si Sin alguien ha duda. hecho algo que yo considero que es malo, pero lo ha hecho sin querer, probablemente no le castigue, o el castigo será menor. Sí, sí, Si lo sí, ha sí. hecho queriendo, lo veo como un peligro y lo puedo echar. Lo Sin echo duda. o me lo cargo o lo meto en una habitación y no le dejo salir, ¿no? Sí, sí, sí. Todo esto es súper importante para que nosotros nos podamos mover en el mundo. Por Correcto. eso lo que llamamos agencia, que no es otra cosa que es darle responsabilidad a una entidad, Ujú. es muy importante para nosotros. Por ejemplo, cuando un perro muerde a alguien por la calle, nosotros no le damos agencia al perro. Para nosotros el perro no es responsable. El responsable es el amo. Sí.
porque nosotros consideramos que el perro no tiene un concepto de moralidad como el que tenemos nosotros, ¿no? Y esto también es muy importante en toda la visión moral que tiene Harris, de la que hablaremos también en algún momento, seguramente. Ajá. Correcto. Sí, sí, desde luego el sentido de agencia es uno de los que influye en esta necesidad de colocar pues ese yo, ¿no? En el centro de la experiencia como el agente último este que está actuando. ¿Vale? ¿Rompemos en algún momento esta ilusión? O sea, ¿somos capaces de salir de esta ilusión en algún momento? Seguro que sí. Yo creo que es interesante que demos algunos ejemplos para que la gente también diga, ah, vale, de esto me estás hablando, ¿no? Exacto, para que se entienda todavía mejor. Mira, pues hay momentos en los que esa ilusión se difumina, ¿vale? Dejamos de percibirnos, es como si se pone en pausa esa sensación de que hay un yo en el centro de la experiencia. Ejemplo número uno, cuando estamos, por ejemplo, en un cine o escuchando una historia en la que estamos muy, muy, muy inversos, nosotros estamos completamente imbuidos en esa historia, ¿vale? Es muy raro que tú estés viendo una película y estés empezando a cavilar, pues mira, este hace como yo. No, no, no. Tú estás totalmente metido en la historia y realmente has suspendido ese proceso que está completamente pues, generando ese yo en el centro de la experiencia, ¿no? Y narrando. Hay otras actividades que son todas las que tienen que ver con el concepto del flow, ¿no? Del flujo, que se habla mucho en psicología, que son todas esas que nos capturan completamente, ¿no? Como es pues estar bailando, estar leyendo ciertas experiencias artísticas, ciertas experiencias deportivas, donde estamos completamente centrados, enfocados en una tarea, estamos completamente identificados con esa tarea, con esa actividad que estamos haciendo, es ese estados que se llaman de flujo, de flow, son momentos en los que se suspende esa sensación, ¿no? Pero luego hay otras que son más premeditadas, ¿no? Como es, por ejemplo, la meditación. La meditación es un ejercicio intencionado de introspección y de observación en el que logras comprender ese proceso y de alguna manera como desactivarlo, ¿no? Por un momento sientes esa sensación de que eso ha dejado de actuar y otras actividades un poco menos legales, ¿no? Como serían los psicodélicos. Los psicodélicos, muchos de ellos generan esa sensación lo narran las personas que han pasado por experiencias psicodélicas con pues, el LSD, con el MDMA, etcétera, que lo que relatan es pues me fundía con la realidad, yo dejaba de percibirme como algo separado de lo demás, y lo interesante es que cuando se ha investigado si hay algún denominador común entre todo esto que he dicho, ese denominador común se llama la red neuronal por defecto, que es un área dentro de nuestro cerebro que se activa cada vez que entramos en ese modo de eh, narrativa del yo, de los miedos, de mi pasado, de mi futuro, esa vocecita que está narrando la realidad en todo momento y es esa vocecita que se pone en marcha siempre si te dicen, bueno, siéntate en el sofá y no pienses en nada, pues no te preocupes que enseguida eso que llaman el monoloco se pondrá en marcha y, y empezará a divagar. Pues esa vocecita que se corresponde al yo se traduce neuronalmente, obedece, digamos, a esa red neuronal por defecto que se descubrió hace nada, hace apenas, yo creo que no llega ni a 2 décadas, que se Mm. descubrió por casualidad de que existe ese proceso. Vale, aquí hay muchos temas súper interesantes. El primero que me viene a la cabeza es que todas estas actividades que has comentado que nos sacan de nuestro yo son Ujú, actividades placenteras. sí, O sea, que nos hacen sentir bien, nos hacen ujú, sentir, por ejemplo, vamos a hablar del flow, ¿no? Cuando yo entrenaba boxeo, tienes que estar muy, muy atento porque el compañero te está lanzando golpes y los tienes que esquivar. ujú, Entonces, no hay lugar para ponerme a pensar en tengo esta preocupación, ¿qué haré mañana? correcto, Bueno, cualquier juicio de valor en general, ¿no? exacto. Entonces, claro, cuando yo terminaba de boxeo estaba como liberado, estaba cansado físicamente, pero mentalmente estaba como, ¡guau!, en paz, ¿no? Hasta que vuelves otra vez a las dinámicas normales de cuando vas volviendo a casa ya tu cerebro se reactiva, entre comillas, esa red neuronal por defecto y empiezas, pues a ver, tengo que hacer tal compra porque tengo la cena de Navidad, Correcto. mi hijo está malo y no sé a qué médico llevarle, este tipo Sí, de cosas, ¿no? sí, sí. Entonces, ¿por qué será que es tan placentero el salirnos del yo por un momento? Bueno, Bueno, ya es no que hablemos de las drogas, o sea, sí, sí. esa sensación de estar completamente fuera de tu yo, ¿no? De tu identidad tan placentera.
Sí. también es algo que te producen, no todas las drogas, algunas drogas, como has dicho, psicodélicos. El MDMA no sé si se considera psicodélico, pero bueno, estas drogas que te conectan un poco con todo, ¿no? Para mí también lo que hacen estas drogas es, creo, es desconectar el juicio. Mm. O sea, dejamos por un momento de enjuiciar, pues Santi, pues fíjate Santi esto, y también sobre nosotros mismos. Ay, pues qué gordo estoy, o mira, por qué tal, o Eso qué es. ojeras tengo hoy, o este tipo de cosas, ¿no? Mira, das en el clavo. O sea, ¿por qué es tan placentero? ¿Por qué? O sea, ¿por qué precisamente la meditación que busca esa desactivación ni que sea momentánea de la sensación del yo? ¿O por qué estamos hablando de todo esto y ahora vamos a desplegar cuáles son las ventajas? ¿Por qué todo esto me puede llevar a bienestar? Por ejemplo, pues mira, en el caso de lo que has dicho es porque apagar esa vocecita mental, esa cháchara, ¿vale? Mm. Que hay estudios, o sea, hay un estudio, por ejemplo, que se hizo en la Universidad de Harvard, que lo que dice es que creo que el 47% del tiempo estamos fuera de lo que estamos haciendo. O sea, estamos distraídos pensando en otra cosa y normalmente esa otra cosa es un melodrama mental que está haciendo continuamente películas sobre nosotros, ¿no? Evaluando el futuro, arrepintiéndose sobre el pasado. Y como la mayor parte de esa cháchara, el 90% es negativo, ¿vale? Porque evolutivamente está pensado así, porque es mejor preocuparte por el futuro que no preocuparte, ¿no? Te va a llevar a más buen puerto, no vas a ser más feliz, sin duda, o sea, al cerebro no le preocupa tu felicidad, es algo que te tienes que currar tú, pero que sí que va a ser útil el estar pensando. Bueno, pues lo que dice ese estudio es que en un 50% del tiempo estamos distraídos y además con narrativa negativa, ¿no? Ujú. Eh, por tanto, mm, cualquier actividad que tú puedas hacer que consiga apagar esa radio tan negativa, desde luego te va a generar bienestar. Ese estudio, de hecho, se llamaba algo así como una mente distraída es una mente infeliz Ah, mira, o algo pues parecido. lo buscaré para Sí, ponerlo en las referencias porque creo que es es, interesante. es muy interesante. Si quieres, incluso hablamos, ¿no? De por qué, o sea, vamos a hablar de las partes positivas, ¿no? Sí, claro. Del anular la ilusión del yo. A ver, ¿por qué es importante hablar de esto? ¿Por qué le da tanta importancia a Harris? ¿Por qué estamos haciendo un capítulo? Bueno, de entrada, decir que todo esto que estamos diciendo solo es comprensible y visible si uno realmente, pues eso, se marina un tiempo en ello, ¿no? Y le va dedicando tiempo, va pensando, pues si practica la meditación todavía mejor, porque te permite comprender y romper esa ilusión, que como hemos visto antes, tú la rompes, pero enseguida te vuelve a capturar, ¿no? Pues bueno, la primera conclusión, y creo que es la nuclear de todo esto, es que si tú llegas a la conclusión de que no existe un yo en el centro de mi experiencia, ni en el centro de la del otro, sino que somos, pues, por así decirlo, una manifestación de la naturaleza, ¿no? Que se manifiesta en forma de nuestra experiencia, eso te conduce fácilmente a entender lo que es el concepto de no separación, ¿vale? No separación significa que no existe un yo separado por aquí, un Val separado por allá, sino que todos formamos parte de una realidad conjunta, ¿vale? Esto que muchos filósofos, muchos místicos, el mismo Jesús decía, pues esto que parece ideas que son pues un poco como de Pseudociencia, abrazadores de ¿no? árboles, ¿no? Sí, O muy New Age, etcétera, sí. pues realmente son ideas que en cuanto tú tienes cierta base de neurociencia y practicas, por ejemplo, la meditación, pues puedes llegar a entender lo que muchos de estos místicos decían, ¿no? Que desde el punto de vista físico somos una manifestación más de la naturaleza y por tanto nos sentimos más unidos al conjunto, Mira, ¿no? voy a decir una cosa aquí que igual le puede Sí, servir a alguna gente, sobre todo los que han tomado psicodélicos, ¿no? sí. Cuando una persona toma psicodélicos, yo no los he tomado, no puedo hablar de mi experiencia, pero he leído sobre el tema, Mm. una de las cosas que sienten, de repente, que les hace sentir muy bien, es que ese árbol que está enfrente suyo no es una entidad diferente, sino que es parte de él, ¿no? O sea, que como Ajá. que forman parte del mundo. Y aquí lo realmente rompedor es decir, ¿qué te hace pensar a ti que cuando tú no has tomado psicodélicos, esa realidad que tú percibes es la realidad auténtica y no Mm. la realidad que se manifiesta cuando tomas psicodélicos? Sí. Realmente no hay ninguna lógica en decir eso. O sea, Mm. tan real puede ser una situación como puede ser la otra, o tan irreal. Lo que está Mm. claro es que no podemos decir que una realidad sea más real que la otra. Por Mm. lo tanto, ¿por qué no podríamos pensar que cuando tomamos psicodélicos, esa sensación de estar en conexión con los árboles, con el resto del mundo, y no ser una identidad separada de lo demás,
¿Por qué no pensar que es esa la situación más cercana a la realidad? ¿No? O sea, Mm, yo creo que este mm, es un pensamiento que podemos ejecutar y que nos puede llevar a lo que busca Harris, un poco decirte, cuidado, aunque tú tengas una silueta y sientas que esa silueta es algo separado del mundo, mm, en realidad tal cosa no es así. No ujú, funciona de esa manera, ¿no? Por mucho que correcto. esa ilusión óptica como la que hemos visto antes sea Mm, persistente y no te la puedas quitar de la cabeza. sí. Mira, y para comprender un poco mejor esto, ¿vale? Voy a leer una cita de Einstein. Es una cita un poco larga que viene en una carta que envió a un amigo al que le acababa de fallecer su hija, ¿vale? En los años 50, se publicó después en el New York Post. Leo la cita porque es realmente muy ilustrativa de lo que estamos diciendo. Insisto, Ujú. es de Einstein. Dice, un ser humano es una parte del todo, llamado por nosotros universo, una parte limitada en el tiempo y el espacio. Él se experimenta a sí mismo, sus pensamientos y sensaciones, como algo separado del resto, una especie de ilusión óptica de su conciencia. Esta ilusión es una especie de prisión para nosotros, que nos restringe a nuestros deseos personales y al afecto por unas cuantas personas cercanas. Nuestra tarea debe ser liberarnos de esta prisión al ampliar nuestro círculo de compasión para abrazar a todas las criaturas vivientes y a toda la naturaleza en su belleza. Nadie es capaz de lograr esto por completo, pero el esfuerzo por tal logro es en sí mismo parte de la liberación y una base para la seguridad interna. Cierro Cuidado. cita. Cierro cita. Bueno, Einstein siempre tiene una cita para todo, ¿no? Sí, la Siempre. verdad es Esta es que auténtica, esta es de las al buenas. parecer sí, porque hay que buscar siempre, porque en el caso de Einstein se le atribuye de todo, ¿no? Entonces, bueno, consecuencias éticas, pues sientes mucho más una humanidad compartida con el resto, te das cuenta de que todos estamos en el mismo problema, este problema, esta especie de herida fundamental que tenemos todos, que es la de la separación, de sentirnos aislados, separados, de que pues estamos en una tragedia, que es esto de la vida, que no comprendemos muy bien exactamente qué es. Te pasas a preocupar más por el bienestar de los demás, sientes el sufrimiento de los demás pues tan real como el tuyo, y en definitiva te lleva, creo, a una mayor compasión y a una mayor responsabilidad. Entonces, ¿cuántos de nuestros problemas no vienen de eso, de esa sensación de separación, de esa falta de ética, y cuántos pues eso, de los malos momentos que vivimos no tienen que ver con eso? Luego, ligado con lo que hablábamos antes de la opinión de los demás o de las culpas, pues bueno, dejas de tener, como intuyes que no existe ese self, ese yo en el centro de la experiencia, dices, vale, pues si no existe, ¿qué diablos estoy a veces defendiendo, ¿no? A capa y espada. No existe un yo egoico que tengo que defender. Por tanto, todas las tendencias narcisistas, todas las tendencias de darte importancia, de compararte con los demás, de querer llegar a ser algo, bueno, pues pierden un poco de fuerza, ¿no? Aflojas bastante ese nudo. Todo el orgullo que tú tienes en tus logros, dices, ¿orgullo de quién exactamente, ¿no? Mm, Que lleva a veces a, pues, a no tener amistad o a no ser imparcial. Te alegras más del éxito de los demás porque no estás con esa necesidad de compararte o de defender ese yo. La opinión de los demás te cuenta menos, ¿no? Te mm, sientes bastante menos enfado cuando te ofenden. Rompes mucho más fácilmente esa cháchara mental, ¿no? Que es negativa. Y luego, pues, también te lleva a una mayor autocompasión, porque cuando cometes errores o cuando eso, te arrepientes pues eres capaz de tener más cuidado por ti mismo y de comprender que haces lo que puedes, de que no hay un yo ahí en el centro que viene con un manual de instrucciones para actuar en la vida, sino que eso es un proceso que está vivo y del cual intentas hacer lo mejor posible. Y esto sobre todo cuando lo juntas con la idea de Harris también de que no existe el libre albedrío, para mí es importante, ¿no? Esta combinación de Sí, no existe el yo, pero es que tampoco existe el libre albedrío y por lo tanto exacto, esos méritos, exacto. esos castigos merecidos que podrías sentir por ejemplo, ¿no? Pues te has comportado mal con alguien al quien quieres, luego llegas a tu casa, te sientes mal, te fustigas. Ujú, Claro, en realidad tú no eras libre para elegir el exacto, sí, comportarte sí, bien sí. o mal, ¿no? Sí, Por lo sí, tanto, sí. diluye un poco esa sensación de agencia que hemos hablado antes, esa sensación de responsabilidad. Y bueno, yo creo que para mí esta ilusión del yo es como una pieza más en el tablero. Es, Correcto. es una razón más para reducir ese autocastigo o ese castigo hacia los demás, que Ujú, generalmente cuando tú
indagas y cuando profundizas, desaparece. O sea, no tienes nada a lo que asirte. No, exacto. Y lo puedes sustituir por cosas que a lo mejor son mejores. De hecho, se demuestra que son mejores, ¿no? Incluso científicamente, porque los niveles de bienestar que se miden, pues por ejemplo, en lugar de orgullo, ¿no? Pues a lo mejor lo sustituyes por, no sé, por una enorme gratitud, ¿no? De estar aquí, o en lugar de estar negativo, de sentirte separado, pues sustituirlo por el asombro, ¿no? El asombro de estar vivo y de tener todo esto, esta experiencia a nuestro alcance y fascinarte por la belleza de la cantidad de cosas que suceden. En definitiva es, bueno, sustituir unas cosas por otras y sobre todo esa no ética por esa ética. Me gusta mucho una frase que casualmente es de Anna Harris, que es su esposa, que es una persona con la que comparte muchos intereses. En una entrevista reciente con Lex Friedman dijo una cosa que me encantó. Friedman le decía, oye, y esto no deja, lo que decías antes, ¿no? No deja a las personas, pues, no te puede dejar carente de sentido o incluso de algo que valoramos tanto como la identidad, ¿no? Y dijo una cosa que me pareció maravillosa. Dice, no se trata de perder la identidad, ¿vale? Sino de reclamar nuestra común humanidad. Ujú. Pensé, Sí, jo, sí. pues esta cita, desde luego, si es suya, premio, porque era realmente un muy buen resumen de lo que estamos diciendo. A mí personalmente, una de las cosas que más me ha ayudado esta desidentificación con el yo, que obviamente no la consigo constantemente, sino que es algo que cuando me paro o cuando tengo un problema, pues a veces recurro a este instrumento, ¿no? A esta herramienta cognitiva, es el hecho de que no existe un yo que permanezca en el tiempo. Es Ujú, decir, que tiene mucha más utilidad hablar de va la hora es como es en este momento, ujú, pero mañana es otra persona ujú, y dentro de 5 años es otra persona. ujú. Y esto es muy útil porque te permite ser mucho más flexible. Como diría Bruce Lee, ¿no? Te permite fluir con la vida, ¿no? Sé agua, ¿no? Al final Be es water, Val. no, estas personas que constantemente se están diciendo, porque yo soy así, Sí, porque a mí me gusta esto, porque a mí no me ujú, gusta esto. Cuando claro. la neurociencia te dice que tú lo único que eres ahora mismo es un amasijo de conexiones electroquímicas de tus neuronas en tu cerebro. Sí, Y dentro de 3 días serás otro amasijo diferente, influido por tu experiencia, por lo que te haya claro. pasado y por lo que tú pienses también. Porque Sí, cada vez que tú piensas sobre algo, por ejemplo, cada vez que tú te autoetiquetas, estás ujú, cambiando tu cerebro, estás ujú, cambiando tu yo. ujú. Tu yo, Correcto, correcto. vamos allá, por entendernos, ¿eh? Estás cambiando tu yo. Sí, sí, Entonces, el hablar siempre de yo me siento ahora así, o sí, a mí ahora me gusta esto, para ajá, mí es mucho más constructivo y mucho más flexible y efectivo a la hora de vivir una vida plena que el estar constriñéndonos y constantemente creando una identidad muy rígida. correcto. La identidad tiene que tener una utilidad para no ser una especie de plastilina, ¿no? Moldeable Sí, completamente, pero en el momento en el que tú ya te restringes demasiado, creas demasiadas paredes a tu alrededor, sí, tu vida se convierte en algo muy, muy gris, sí, porque sí, sí, no, sí, no te permites evolucionar. Para mí eso es muy correcto. útil, muy útil. Esa frase de yo soy así, ¿no? Eso no tiene Eso por qué es. ser así, Que se todos, puede que todos hemos cambiar. caído en ella, ¿eh? No vamos a Sí, ver. sí, 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 sí. Pero que a mí me encanta esa idea de, no, no, yo hoy, ahora mismo, de hecho, yo ahora mismo soy esto, pero dentro de un rato soy otra cosa, porque con la Sí, conversación que he tenido con Santi, sí. he evolucionado. Tengo Mm, nuevas conexiones neuronales, otras han podido desaparecer. correcto, correcto, sí. Entonces, estoy fluyendo y me dejo ir. Bueno, nos estamos poniendo súper místicos, ¿eh? Pero Sí, esto todo es sí, sí. neurociencia, ¿eh? No, no penséis que aquí Sí, sí, estamos sí, hablando de... intentamos, sí, no separarnos mucho del suelo. De hecho, tanto tú como yo somos, bueno, dos personas con un interés por la ciencia Mm, enorme, ¿no? Y que siempre partimos de esa premisa. sí. Para cerrar, si te parece, lo que vamos a hacer para acabar, cerrar un poco el círculo de lo que hemos venido haciendo. Es decir, hasta ahora, el primer día hablamos del no libre albedrío, ¿no? Que realmente era otra cara de esta misma moneda. O sea, el recorrido que hemos hecho era no libre albedrío. Luego hablamos de la consciencia, que era más para definir qué es la consciencia en el contexto de lo que habla Harris, ¿no? Que es esa experiencia subjetiva que tenemos en todo momento. Era más descriptivo que rompedor, quizá el capítulo. Y ahora hemos hablado de la ilusión del yo. Y son tres elementos que eh, lo interesante es comprender los tres y ponerlos en juego porque se acaban influyendo y retroalimentando unos a otros. De hecho, es que la ilusión del yo y la no libre albedrío son como dos caras de la misma moneda, porque de hecho el no libre albedrío
lo puedes fácilmente simplificar. Si partes de la premisa de la ilusión del yo, dices, bueno, el libre albedrío, como lo entiende Harris que quiere discutir, es que existe un algo en el centro de la experiencia ajeno a cualquier influencia exterior a la hora de tomar decisiones, que puedo tomar decisiones de manera totalmente aislado de mi genética, de mi historia. Claro, ¿quién es ese yo? O sea, si no existe un yo en el centro de la experiencia, ya directamente el libre albedrío ya es Mm. que ni te lo vas a plantear. Y para lo demás, pues bueno, me remito a ese capítulo donde explicábamos esto con un poco más de profusión, ¿no? Pero creo que con esto ya hemos cerrado un poco el círculo de por qué queríamos seguir este circuito inicialmente a la hora de presentar el pensamiento de Harris. Efectivamente, no existe un alma, pero tampoco existe, y esto creo que no lo hemos comentado en el capítulo y es importante para la gente que sea más científica, que te puede decir, bueno, no existe un alma, pero está el cerebro y en el cerebro existe ese yo, ¿no? A ver, no hay un yo en el sentido de que no hay ningún sitio que los neurocientíficos hayan visto como, yo qué sé, como en el cerebelo o en la corteza prefrontal nos encontramos con un cúmulo de neuronas que se encargan de crear esa identidad. Sí. No, no No, existe no, tal cosa, por lo menos a no, día no, de no, hoy no se ha visto. no. La identidad, podemos decir que está esparcida por todo el cerebro Sí, en cada éxtasis de conexiones que ocurre en cada momento, pues una especie de pátina de esa identidad, de ese sentido del yo, pero no sí. hay ningún sitio en el cerebro donde esté ese yo tampoco. Correcto. Si es que lo he dicho, es un sentido del yo, es una conclusión que sacamos de nuestra experiencia, concluimos que tiene que haber un yo en el centro actuando, pero eso es una conclusión, Mm, ¿vale? Y le llamamos una ilusión porque realmente eso no es algo que no existe como tal. mm. ¿Que nos viene bien para manejarnos? Sí, pero que si comprendemos que no existe como tal, luego hay ciertas conclusiones y consecuencias que hemos abordado que puedes extraer. Muy bien. Pues, ¿qué nos falta, Santi, para cerrar el capítulo Mm, este? No, yo ¿Hay creo que, algún yo creo que experimento que quieras comentar que mm, nos permita entender mejor esto o ya con lo que hemos no, en visto está ok? principio no, los más importantes los hemos dicho y ahora lo que sí viene bien quizá comentar es que ahora el siguiente elemento de la cadena que vamos a añadir es el tema de la meditación, porque tiene mucho que ver con lo que hemos hablado aquí y todo esto es lo que aparece en un libro que para mí personalmente fue toda una experiencia que fue despertar, Waking Up. ¿Eh? La ilusión del yo, o sea, para la gente que esté interesada en la obra de Harris, porque claro, está muy bien que nosotros les hablemos de Harris, pero Harris es un increíble escritor y muy buen podcaster. ¿Algún libro que tú creas que merece especialmente la pena que lean o algún podcast que recuerdes? Te estoy pillando un Sí, poco igual a contrapié, pero te no, lo sí, sí, lanzo. para esto en concreto, y lo podemos poner en las notas del capítulo, para esto sobre todo es el libro Waking Up, porque hace mucho énfasis en esto, habla de meditación, pero parte, o sea, dedica un tiempo a explicar Despertar, que está en esta español también, cuestión, creo, ¿no? despertar, sí. Despertar. Y Ujú. luego en la app, Waking Up, que está en inglés, por desgracia, ¿no? Pero es una app de meditación que para mí juega en otra liga, o sea, está a un nivel muy superior al resto y es muy buena para comprender ciertos aspectos de la meditación desde un punto de vista occidental. Hay toda una parte, toda una serie de capítulos, no son largos, que se llama, creo, The Illusory Self, el self ilusorio, donde lo despliega y lo explica muy bien, ¿vale? Ujú. Y ahí es Bueno, donde yo creo que allí aterrizó todas sus ideas sobre el tema y las va explicando. estupendo. Pues entonces ya has adelantado que el próximo capítulo de la serie hablaremos de meditación, Sí, que es una de las maneras que Harris tiene para explorar todo de lo que hemos estado hablando. La correcto. conciencia, la ilusión del yo, Mm, la experiencia. sí, Es como, o sea, vamos a hablar de la meditación no desde un punto de vista tampoco muy práctico, aunque seguramente alguna cosa no contaremos. Yo aquí me estoy adelantando, pero o sea, igual hablamos un poco desde la parte, o sea, de por qué es una herramienta importante para Harris. Os sí, vamos a sí, explicar sí, eso. Y correcto, luego sí, también daremos algunas pautas, entiendo, ¿no? De cómo Harris entiende que se debe meditar, ¿no? Porque él tiene un correcto. enfoque muy particular después de haber experimentado con muchísimos tipos de meditación. Correcto, correcto, correcto. Podemos Bueno, comentar todo esto y sobre todo desde una perspectiva, pues eso, muy aterrizada, muy científica, muy poco esotérica o cero eso es. esotérica. O sea que por desgracia la meditación está muy contaminada por cuestiones que no tienen nada que ver con ella y intentaremos pues desactivarlas un poquito. Pues nada, ya sabéis, toca esperar ahora unas semanitas cuando Santi se prepara muy bien los capítulos, como podéis ver, y requiere de un tiempo, así que pues cuando tú quieras, Santi, empezamos con esa otra Ok, parte.
Muy bien. Y ya creo que va a ser, con la cuarta parte va a ser la serie más larga de Polímatas ya. Bueno, pues mira, muy Muchas bien. gracias de nuevo, Santi, por estar aquí conmigo. Muy bien, gracias a ti, Val. Un Venga, abrazo. hasta Chao. luego. Bueno, ¿qué te ha parecido el capítulo? Espero que no seas de esos o de esas que se sienten que le han movido la tierra cuando le dicen que, bueno, lo del yo es una ilusión. Si es así, lo siento, pero ya advirtió Santi de que quizás este capítulo no era para todos los públicos. Por delante nos quedan dos capítulos en esta serie. El primero ya hemos hablado de él, que es la meditación, y el segundo capítulo en el que hablaremos de la ética de San Harris, que para mí personalmente es la parte más importante de este autor. Lo que yo he podido implementar más en mi día a día, en la práctica. O sea que un poquito de paciencia porque yo creo que en los próximos 2 meses vamos a sacar estos capítulos y tendremos una serie súper completa de 5 capítulos sobre este autor tan importante. Bueno, sin más, ya sabes que si quieres más de Polímata, si quieres más de conocimiento, tenemos la comunidad privada que es la Biblioteca Polímata, donde estamos 250, 240 personas leyendo libros, hablando de libros, tenemos un grupo de Telegram súper activo, yo saco resúmenes todos los meses y vamos desbloqueando un libro cada mes interesante. Que por cierto, uno de los libros que vamos a leer el próximo mes, llamado El cerebro, trata muchos de estos temas, está muy conectado con estos temas de Sam Harris, de la conciencia, del inconsciente, así que si te metes ahora puedes leer con nosotros ese libro y puedes participar en las charlas en las que vamos a debatir sobre esas ideas tan interesantes. Sin más, te dejo. Este ha sido un capítulo más de Polímatas. Hasta pronto.